El ejercicio pide determinar la fuerza en cada miembro de la armadura y establezca si los miembros están en tensión o en compresión. Establezca para P1 500 libras, aquí está la carga 1, 500 libras, y para la carga 2, 1500 libras. Entonces, esta es una armadura tipo puente. La armadura se caracteriza porque lleva elementos que están unidos en los nudos. Los nudos son los puntos A, B, C, D, E y G. A esos puntos se le llaman nudos. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta el siguiente principio. Cada barrita de estas, vamos a sacar una barra, es un elemento que por el hecho de estar unido en sus extremos, solamente van a llegar fuerzas a sus extremos, o solamente se van a aplicar cargas en sus extremos. Cuando yo aplico cargas en el extremo de un elemento, y el elemento está en equilibrio, entonces es porque las cargas están en alguna de estas dos maneras. Puede ser que la carga esté así, y para que esté en equilibrio se requiere que la magnitud de P sea la misma de P', la magnitud y la dirección. Lo único es que los sentidos deben ser contrarios y ahí la barra está en equilibrio. Al estar las cargas en esa forma aplicadas, generan un estado sobre el elemento que se llama estado de tensión. También puede ser que sobre el elemento las cargas estén aplicadas en esa forma, tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, son de sentidos contrarios. Sin embargo, en la manera que están aplicadas sobre el elemento generan sobre él compresión. Cuando se tiene una armadura, la característica de esta es que sus elementos están trabajando en tensión o en compresión. Esto es porque las cargas están actuando directamente en los nodos. El primer paso para calcular el estado de cada elemento, si está en tensión o compresión, es hallar la reacción en los apoyos de toda mi armadura. Entonces esta armadura está apoyada en A y está apoyada en D. En A tengo un pasador, en D tengo un rodillo. Entonces vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre sobre la armadura y vamos a calcular reacciones en A y en D. Este es el diagrama de cuerpo libre de las reacciones que se generan en los apoyos en A y en D. Ahora lo que vamos a hacer es calcular esas tres cargas, AX, AY y D. Para ello vamos a aplicar sumatoria de fuerza en X0, sumatoria de fuerza en Y0 y sumatoria de momentos en cualquiera de los puntos 0. Puedo generar como máximo 3 incógnitas porque estoy en 2D. Entonces empezamos, sumatoria de fuerzas en X0. Entonces solo tenemos la carga AX, la única fuerza en la dirección X. Luego, como es la única, entonces esta carga debe valer 0 para que se me cumpla que sumatoria de fuerza en X0. Ahora miramos las fuerzas que están en Y. Entonces, al hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, las cargas en Y tenemos AY, tenemos a DY, tenemos a P1 y a P2. AY y DY van para arriba, estamos considerando la dirección hacia arriba positiva. Entonces tenemos AY más DY. Y la de 1500 y la de 500 que corresponde a P1 y P2 van para abajo, entonces al sumarlas nos van 2000, entonces menos 2000 igual a 0. Esta es la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. En esta ecuación hay dos incógnitas. Luego nos toca contar con otra ecuación para solucionar las dos incógnitas. Para eso vamos a hacer sumatoria de momentos. Para la sumatoria de momentos escogemos el punto donde más lleguen incógnitas. En este caso el punto A, hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0. Entonces el primer momento me lo genera la carga P1 respecto a A. AX y AY no generan momento porque pasan sobre el punto A. Entonces la carga P1 va multiplicada por 10. Pero P1 vale 500, entonces directamente entonces vamos a hacer 500 por 10. 500 por 10 nos da 5000. 5000, las unidades de estos 5000 son libras-pie. Ahora, si vamos al diagrama y miramos la carga P1, miramos el punto A, el brazo de palanca es la línea que va de A a B, la línea azul. Esa línea azul respecto al punto A, al aplicar la carga P1, me hace rotar en sentido horario, o sea que esto es negativo. Entonces estamos tomando en este sentido los momentos positivos. Entonces menos 500 libras-pie. La siguiente carga es P2.
La distancia perpendicular de P2 a son 20 libras. 20 libras por P2, que es 1500, nos da 30.000 libras pie. El signo del momento nuevamente vuelve a ser negativo. Ahora de Y. Como no la conocemos, la dejamos indicada la carga de Y por la distancia desde Y de hasta A, que son 30 pies. Esto porque directamente la línea de acción que va desde A, esa línea forma 90 grados con la carga. Entonces simplemente la fuerza por la distancia. Ese momento es positivo, ya que la carga de Y me haría rotar a la línea AD en sentido antihorario. Y como no hay más cargas externas, igualo a 0. De acá esta ecuación, que es nuestra ecuación número 3, solamente tenemos una incógnita que es de Y. Al despejarla obtenemos que de Y es igual, tenemos 1166,67 libras. Y al reemplazar ese valor de Y en esta ecuación, obtenemos el valor de AY, 833,4 libras. Luego ya tenemos las tres reacciones de los apoyos. Ya tenemos allá AX que nos dio 0, tenemos allá AY que nos dio 833 y tenemos allá DY que nos dio 1666. Ese es el primer paso. Una vez que hemos hallado las reacciones, entonces procedemos a empezar a calcular las cargas en cada barra. Para esto escogemos un nodo y debe ser un nodo de tal manera que donde yo haga un corte, como máximo me queden 2 incógnitas. Por este método de nudos solo me pueden quedar 2 incógnitas. Entonces yo puedo empezar por los extremos, puedo empezar por el extremo A o el extremo D y hago mentalmente un corte acá. Mentalmente voy a cortar esta barra y voy a cortar esta barra y voy a dividir esa armadura en dos. Voy a considerar la parte izquierda de la armadura, la parte derecha de la armadura. Si yo considero la parte izquierda o la parte derecha, he cortado 2 barras. Luego ahí hay 2 cargas internas que tengo que hallar. Entonces hay solamente 2 incógnitas. Si hiciera otro corte diferente a ese, por ejemplo, si cortara la armadura en esta manera, cortar acá, cortar acá, cortar acá, cortar acá, ahí me quedaba la armadura dividida en 2 secciones. Sin embargo, estaría cortando 4 barras, tendría 4 incógnitas. No podría empezar por ahí porque en el método de nudos máximo se manejan 2 incógnitas. Entonces, obligatoriamente debo empezar o por A o por D. Vamos a empezar por el extremo D. Bueno, hemos hecho corte en el nudo D y hemos dibujado las 2 barras cortadas y hemos dibujado hemos mostrado las cargas internas dentro de las barras. Las cargas internas son la fuerza DE y la fuerza DC. Hemos colocado la carga DY que actúa ahí en el nudo D. Ahora lo que hacemos es trabajar sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bueno, solamente voy a tener 2 incógnitas porque si yo intento hacer sumatoria de momentos, el único punto sería D y todas las cargas pasan por D, entonces no generaría ecuación. Entonces por eso solamente puedo tener 2 incógnitas. Entonces para hacer sumatoria de fuerzas en X en Y necesitamos descomponer la fuerza D que no está ni en X ni en Y. Para ello necesitamos un ángulo. El ángulo que forman estas 2 barras. Ese ángulo, pues vamos aquí a la geometría de la figura. Estamos aquí trabajando sobre estas 2 barras. Como tengo 10 en la base y tengo 10 en la altura, quiere decir que ese ángulo obligatoriamente son 45 grados. Luego, ahora sí ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos, entonces mirando la figura, FDC negativa, porque va hacia la izquierda, menos la componente de FD, su componente, hacia la X. La componente hacia la X, entonces si yo proyecto aquí el triángulo de fuerzas, la componente hacia la X iría con coseno de 45 grados. Y como no tengo más cargas en X, porque de ella está toda en Y, entonces ya puedo igualar a 0. Y aquí obtengo una ecuación que tiene 2 incógnitas, que son precisamente las fuerzas de la barra.
Ahora hago la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, mirando nuestro diagrama de cuerpo libre del nudo D, entonces tenemos FD, o sea, la componente de la fuerza D sobre la vertical. Entonces, guiándome por el ángulo de 45 grados, la vertical es el opuesto, entonces vamos a manejar seno de 45 grados. Positiva, porque esta componente de FD iría hacia arriba, es positiva, más DY, pero DY ya sabemos que es 1167,6 libras, y no tenemos nada más igual a 0, y esta será nuestra ecuación número 2. En esta ecuación 2 solamente tenemos una incógnita, FDE. Entonces despejamos la incógnita FDE. Obtenemos que la fuerza FDE vale 1650 libras. El resultado me da negativo. ¿Cómo interpreto ese resultado negativo? Entonces, las cargas, tal y como se dibujaron en la figura, están saliendo del nudo D. Como están saliendo, las estoy considerando en tensión. O sea, quiere decir que en la figura, en el nudo D, de la figura del diagrama de cuerpo libre, estoy considerando que D, la fuerza DE, actúa en tensión. El resultado que calculé me dice que no, que es lo contrario. Entonces, lo contrario a tensión es compresión. Entonces, por haberme dado negativo, digo que la fuerza en la barra D está trabajando, o que la barra D está trabajando en compresión. Ahora, como ya tengo FDE, vengo y reemplazo su valor en la ecuación número 1. Acá reemplazamos el valor. Y de ahí despejamos la fuerza FDC. Entonces encontraría que la fuerza FDC es de 1166,7 libras y me da positiva. Quiere decir que esa barra está trabajando en estado de tensión. Me dio positiva, la había considerado saliendo del nodo, o sea, trabajando en tensión, y en efecto, el resultado me dice que esa barra está trabajando en tensión. Una vez que ya hemos solucionado las dos incógnitas, entonces ya conocemos internamente qué está pasando en la barra D y en la barra CD. Ahora nos desplazamos a otro nudo. El otro nudo tiene que ser o el nudo E o el nudo C. Yo tengo que analizar cuál nudo me sirve. Recuerde que solamente puedo tener dos incógnitas. Parece que el nudo más sencillo es el nudo en E. Si me ubico en E y hago un corte de tal manera que la armadura me quede en dos secciones, ese corte cubriría esas tres barras, ¿cierto? Para que solamente me quede dos secciones alrededor del nudo en E. Al parecer tendría tres incógnitas porque cogería tres barras. Sin embargo, yo establecí la fuerza en la barra DE. Y como lo vimos al principio, la fuerza en una barra por los extremos es la misma. Es decir, la fuerza DE es la misma fuerza, eso vamos a tenerlo presente siempre, que F de ED tiene el mismo valor que F de DE. Porque para que estén en equilibrio las fuerzas deben ser iguales y opuestas. Quiere decir que esta barra ya conocemos su valor, entonces me quedarían dos incógnitas. La fuerza interna en esta barra y la fuerza interna en esta barra. Quiere decir que puedo continuar por ahí. Por abajo no puedo continuar porque tendría cuatro barras, de las cuales ya conozco esta, pero desconocería esta, tendría tres incógnitas. Entonces lo más conveniente es continuar al nodo E. Entonces, el paso es hacer el corte en el nodo E, alrededor del nodo E, y dibujar el diagrama de cuerpo libre de las cargas internas y externas. Hemos dibujado las cargas internas que actúan al cortar la barra alrededor del nudo E. Entonces son tres cargas, la fuerza FEG, la fuerza FEC y la fuerza FED, que ya la calculé anteriormente y que me dio menos 1650. Nuevamente las estoy dibujando las cargas saliendo del nudo E. Como la estoy dibujando saliendo, las tres fuerzas están saliendo del nudo E, la estoy considerando a tensión. Incluso la fuerza ED la sigo considerando en tensión, sabiendo que el resultado me dio negativo, que esta es en compresión. Entonces fíjese que no la estoy dibujando entrando al nodo, la estoy dibujando en tensión, pero sigo teniendo en cuenta el signo negativo en el resultado. Entonces ahora hacemos nuevamente ya sobre el nudo E, hacemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y.
Recordemos que el ángulo entre la barra SE y ED es también de 45 grados. Este ángulo acá, 45 grados, porque aquí ya habíamos encontrado que esto era 45 y este es 90 grados. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos menos F de G, porque va hacia la izquierda, hacia las X negativas. Tenemos más F de ED, porque al considerar la componente de la fuerza ED hacia las X, iría en la dirección positiva. Si tomo el ángulo tal y como está referenciado en la barra, esa componente va con seno de 45 grados. Y como no hay más fuerzas en X igual a 0. Entonces, reemplazando el valor de F de ED con todo y su signo, obtenemos una sola incógnita en esta ecuación, que la incógnita es F de G. Encontramos que F de G es menos 1166,7 libras. Como el resultado me dio negativo, yo lo había considerado en tensión, quiere decir que está en el estado opuesto a la tensión, que es la compresión. Entonces la barra eje está trabajando en compresión. Ahora montamos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y planteamos la ecuación. Entonces vamos a tener. Entonces obtenemos, al mirar el diagrama, menos F de C porque va bajando. La componente de F de D sobre la Y también va bajando. Entonces menos F de D coseno de 45 porque la componente estaría en el cateto adyacente igual a 0. Entonces, al reemplazar F de ED como menos 1650 libras, el negativo de la fuerza con el negativo que hay detrás de la fuerza me va a dar positivo. Luego me va a quedar que la fuerza F de SE es 1166,7 libras. Y que la barra S está trabajando en un estado de tensión porque me da positivo. Como ya tenemos resuelto el nodo en E, entonces ahora nos desplazamos a otro nodo. Entonces analizo qué nodo me puede servir. Si me doy al nodo en G, en el nodo en G desconocería estas tres barras. Conocería la roja que la acaba de determinar. Si me voy al nodo C, entonces del nodo C ya conozco esta barra que la había determinado inicialmente, esta que ya la conocí anteriormente, y me quedarían estas dos barras por determinar. Entonces solamente tendría dos incógnitas. Entonces voy a hacer un corte alrededor aquí del nodo en C y voy a generar el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ahí tenemos el nudo en C cortado. Están las 4 barras cortadas y está dibujada la fuerza externa de 1500 libras que actúa en el nudo C. Entonces, de estas 4 barras que están cortadas, yo ya conozco dos valores. Conozco el valor de la carga S, que es 1166,7 libras, que además me dio positivo. Y el valor de la carga C es 1166,7 libras positivo. Luego solamente desconozco FSG y FSB. Hago lo mismo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Para ello necesito determinar este ángulo, pero dada la geometría en el dibujo, eso sería este ángulo. Como la barra mide 10 pies de base y aquí hay 10 pies de altura, quiere decir, y esta es una diagonal entre ellas, quiere decir que este triángulo también es 10, 10, luego el ángulo aquí es 45 grados. Entonces, vamos acá, colocamos los 45 grados y decimos que fuerzas en X tenemos a FCB negativa, que es esta y que va para la izquierda, tenemos más FCD, que es 1166,7 libras. Tenemos a esta componente FCG que va hacia las negativas, entonces menos FCG, y
Como estamos en X, entonces por coseno de 45 grados, de acuerdo a cómo tenemos la geometría. Como no tenemos más cargas en X, podemos igualar a 0, y en esta ecuación contamos con dos incógnitas, llamémosla la ecuación 1. Ahora lo que hacemos es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos nuevamente al diagrama, miramos las componentes en Y y las fuerzas en Y, las fuerzas verticales, y entonces empezamos, podríamos decir, menos 1500 libras, que es esta carga que va hacia abajo, más FCE, que va hacia arriba, y que vale 1166,7 libras, más FCG, que es la componente de esta, pero es la componente vertical, sería el opuesto del ángulo, entonces con seno de 45 grados. Y como no tenemos más cargas en Y, podemos igualar a 0 y tenemos nuestra ecuación número 2. Esta ecuación número 2 solo tiene una incógnita, es FCG. Luego despejamos de ahí FCG. Luego F de CG me da 471,35 libras positiva, quiere decir que esta barra está en estado de tensión, está trabajando en tensión. Como ya tenemos F de CG, venimos aquí a la ecuación 1, reemplazamos el resultado acá y vamos a obtener F de CB. El resultado me da que FCB igual a 833,4 libras, me da positiva, luego esa barra está trabajando en tensión. Ahora, como ya conocemos la barra, las dos barras, ya te conocemos sobre el nodo C, las cuatro fuerzas en estos cuatro elementos, nos trasladamos a otro nodo. Puede ser el nodo B. Si me traslado al nodo B, del nodo B, el cual llega a 3 barras, desconocería estas dos barras, la barra BG y la barra BA. Si me traslado al nodo en G, en el nodo en G ya conocemos esta barra también la conocemos, el valor de estas barras, luego desconocería el valor de estas dos barras. Luego me puedo pasar a cualquiera de los dos nodos, al nodo B o al nodo G. Y continúo de la misma manera para solucionar todas las barras.